Noches a todos los presentes. Es un gusto tenerlos. Muy buenas noches a todos. Alrededor de 26, 27 presentes. Eh, Tengo a bien presentar Buenas noches. la última sesión y espero que haya sido de su agrado, pero bueno, antes nuevamente dar las gracias a Katy y a todos ustedes por su participación. Buenas Eh, noches. Muy buenas noches. Estamos todos los que somos maestros en nuestra primera semana, mejor dicho, de descanso pedagógico, y valorar la presencia de cada uno de ustedes por la predisposición y las ganas de este proceso de autoformación. Nadie nos obliga, sin embargo, estamos porque queremos mejorar nuestra función laboral, queremos incidir de manera propositiva y positiva en nuestro accionar en cada uno de nuestros centros, ¿sí? Entonces, antes de iniciar, quizás hay alguna interrogante, algo que quieran complementar, me lo dicen en este momento, mientras vamos haciendo un pequeño recuento, como es este módulo de planificación complementaria en educación alternativa y especial. Antes de abordar esta última sesión, dejar en claro que nosotros como facilitadores, como trabajadores del subsistema de educación alternativa, tenemos que tratar de utilizar un lenguaje propio de nuestro ámbito, de nuestro subsistema. Estoy hablando de términos pedagógicos, andragógicos, jóvenes y adultos, la eh, la sinergia que debe haber con el espíritu laboral. Por tanto, hemos iniciado con el, los lineamientos metodológicos para la planificación en educación de personas jóvenes y adultas, en educación primaria, secundaria y técnica. Pero esa planificación concluye con un reglamento de evaluación. Y ese reglamento de evaluación de la presente gestión es el que da vida a esa planificación, porque se traduce en la conclusión de los procesos pedagógicos, procesos andragógicos para nuestros jóvenes y adultos. Este primer reglamento que vamos a socializar es el reglamento de modalidad de graduación para el nivel técnico medio en el ámbito de educación alternativa para los centros técnicos tecnológicos. Fíjense, no sé si ya todos lo han conocido, seguramente ya lo manejan, y posterior a esto vamos a concluir con con el reglamento, mejor dicho, de evaluación para centro de educación alternativa. Estamos hablando del área humanística y también técnica, pero esto específicamente es el reglamento para formación técnica en el ámbito de educación alternativa. Tenemos las modalidades. ¿Qué son las modalidades? Son las modalidades de graduación al cual van a optar cada uno de nuestros participantes que se forman en el nivel técnico medio. Estamos hablando que pueden optar por un emprendimiento productivo, innovación tecnológica, práctica laboral comunitaria, educación dual, saberes y conocimientos ancestrales o finalmente graduación por excelencia para los participantes que tienen desde el técnico básico, auxiliar y medio una ponderación o una calificación de 85 hacia arriba, de 85 a 100. Estos participantes
se gradúan por excelencia. Entonces, aparte de eso, tendríamos 4. Vamos a ir viendo una a una, paso a paso, posteriormente, ¿ya? Vamos a explicitar de manera concreta. Y ahí tenemos la definición. Cuando hablamos de emprendimientos productivos, es un emprendimiento laboral, un emprendimiento económico, producto del trabajo, a nivel familiar, a nivel comunitario, que articule las vocaciones y potencialidades productivas. Pero, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo debe el joven o el joven o el adulto tomar esta modalidad de emprendimiento productivo? Debe hacer una propuesta para el desarrollo de un emprendimiento productivo que sea familiar, decíamos, o sea, comunitario, pero debe estar en función al área o a la carrera en la que está egresando. Si es de parvularia, será una guardería, un centro de atención para infantes, para niños en edad no escolarizada. Si es sistemas computacional, será un espacio donde pueda ofrecer servicios técnicos para solucionar problemas informáticos, obviamente que estén al alcance de su formación. Si hablamos de gastronomía, por ahí es lo más común o lo más fácil, pues no digo lo más fácil, lo más conocido. Una tienda, una venta de comidas, comida rápida, comida, es lo primero que se nos viene a la mente. Pensemos en comida saludable, pensemos en los kioscos saludables, porque estamos pensando, digo, debemos tomar en cuenta que nuestros profesionales que están formándose en el técnico medio han recibido una formación por 2 años y no pueden volver a hacer lo mismo, lo que se ha hecho tradicionalmente, lo que vende, con todo el respeto que se merece, la señora empírica o el señor empírico. Entonces no hubiésemos estudiado. Entonces es un emprendimiento con todas las normas preestablecidas. Cuando hablamos de innovación tecnológica, estamos hablando de algunas iniciativas que tengan que ver con un emprendimiento en el área informática, con componente electrónico. Está muy en boga, muy de moda lo que es la inteligencia artificial. Y nosotros, como educación alternativa, no podemos quedarnos al margen de esto. Más al contrario, debemos enfatizar con nuestros participantes, los que tienen la carrera de sistemas informáticos, pueden enfatizar esta propuesta como modalidad de graduación. ¿Sí? Práctica laboral, quizás esta es una de las más conocidas en el área urbana. Resulta ser de que el participante de del técnico medio, hablemos del medio 1, en la presente reglamentación dice, van a hacer su práctica laboral todos los participantes que hayan aprobado o tengan una nota de aprobación, mejor dicho, del primer semestre. Y el segundo semestre, es decir, ahora que vamos a iniciar, ya estarían prestos o predispuestos a desarrollar prácticas laborales. Si hablamos de participantes tal vez de agropecuaria, en los centros que tienen agropecuaria, a partir de un convenio con entidades estatal o privada para que hagan sus prácticas. Los centros que tenemos en este caso, o que tienen parvularia, por ejemplo, sus estudiantes o participantes ya están desarrollando, tendrían que desarrollar sus prácticas laborales en guarderías, centro infantil, emprendimientos particulares o privados, en el sistema, mejor dicho, en educación especial, como asistente de aula o en el sistema regular, en diferentes espacios. Pero son las o los participantes que hayan concluido el primer semestre con una nota de aprobación. La práctica laboral tiene una duración, dice, de 300 horas. Eso debemos tenerlo en claro. No dice más o menos. Dice 300 horas como mínimo. Puede ser un poco más, pero no puede ser menos de 300 horas. ¿Ya?
a través de un acompañamiento del equipo pedagógico del plantel docente, de facilitadores, porque el trabajo no lo puede hacer solo el director, tampoco lo puede hacer solamente el facilitador o la facilitadora responsable de esa área. Estamos hablando de la práctica comunitaria. Esas prácticas comunitarias de cualquiera de las áreas, es importante que nosotros como gestores hagamos un previo convenio con las instituciones donde van a ir a hacer sus prácticas. ¿Para qué ese convenio? Para preestablecer la regla o las reglas de juego o el lineamiento de trabajo en función a un horario establecido de la institución y un acompañamiento que nosotros como centro, como gestores o como facilitadores le vamos a hacer. ¿Qué más incide en ese acuerdo o convenio interinstitucional? Que esa institución, sea privada o estatal o particular, pueda ofrecerle un pequeño estipendio para su pasaje, para su alimentación. No estamos hablando de un sueldo. Pero no todas las instituciones tienen esta posibilidad. Pero es bueno que nosotros como gestores podamos viabilizar o garantizar de alguna manera. No podemos obligar a que le den un estipendio, pero sí podemos sugerir en función a la posibilidad de esa institución. No olvidemos que si es una institución privada, nuestros participantes que están en el técnico medio ya son profesionales. Están a un paso de obtener, solamente le faltaría el título y un semestre y ya son profesionales. Por tanto, están haciendo un trabajo de mano de obra calificada y o profesional. ¿Ya? Seguidamente tenemos la educación dual. Esto es algo que se ha venido dando y por ahí recientemente se ha reglamentado. Participantes que hayan concluido que puedan combinar la práctica con la teoría. Por eso dice, a partir de un emprendimiento familiar o comunitario, en la especialidad técnica en la que se ha formado. Esto, como las demás anteriores, partiendo de las vocaciones y potencialidades productivas que tenemos en el contexto, que tenemos cerca de nuestro centro, que tenemos cerca de nuestras viviendas, en nuestro barrio, en nuestra zona, en nuestra comunidad. Es por eso que el DCP, el diagnóstico comunitario participativo, debe tomar muy en cuenta todos estos aspectos. Por eso hemos hecho bastante énfasis cuando hagamos un diagnóstico. No solamente debemos hacer pensando en que ese PSP va a ser para presentar para el maestro, para el director, habíamos dicho, no, sino que ese PSP tiene que operativizarse a lo largo y ancho de la carrera hasta concluir el proceso de formación. El mismo también debe ofrecer de alguna manera las garantías laborales para nuestros participantes. Por eso es importante un buen diagnóstico. Por eso en la parte final, si nos fijamos, dice, en relación con las vocaciones y potencialidades productivas del medio o del contexto. Es decir, si nosotros hemos creado nomás una carrera porque él sea de no sé dónde tiene esa carrera y es bonita, etcétera, etcétera, y la planteamos y la desarrollamos, cuando nuestros participantes egresen no van a tener dónde hacer sus prácticas. Y peor aún, no solamente las prácticas, no van a tener dónde ofrecer su trabajo. Ese es el punto. Esa es la importancia de hacer un buen diagnóstico. Saberes y conocimientos ancestrales, que ya se hacía también. La importancia es la recuperación de los saberes ancestrales. Quizás en la ley 070, en el modelo educativo, muchos en el área rural han criticado, no, esto es para los de allá, es para el área rural, no, esto es para el Estado plurinacional. En ese sentido, si pensamos un poquito nosotros en la época de pandemia, que no todo ha sido tan malo, por ahí se ha vuelto la mirada hacia atrás, hacia los saberes y conocimientos y se ha rescatado mucho de la medicina tradicional. Muchos se han curado, muchos no hemos curado, no hemos tratado, qué sé yo, casi nadie sabía los beneficios del eucalipto, el jengibre, el mismo limón y muchas otras plantas y medicinas tradicionales. No estoy hablando solamente de plantas, había tubérculos, había raíces y otras plantas combinadas con la miel, etcétera. Eso se traduce en un potencial de la sabiduría ancestral para curar a la humanidad, para sanar o para disminuir los efectos del COVID en ese tiempo.
pero ya no estamos en época de COVID, pero sí tenemos enfermedades respiratorias. Por tanto, la recuperación de esos saberes complementarios con una buena sistematización, ya tenemos lo que es la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales. He hablado de un elemento como es la medicina tradicional. Podemos tener muchos otros elementos. A ver, no solamente en el ámbito medicinal, en el ámbito alimenticio, en el ámbito, en el campo de la artesanía, la alfarería, los tejidos, la artesanía en cuero, tallado de madera, etcétera, etcétera. Hay mucho por recuperar. Entonces, eso también puede ser un elemento para que nuestros participantes puedan concluir su proceso de formación. Tenemos la graduación, decíamos hace rato, por excelencia. Ya habíamos dicho que es la validación del técnico básico, auxiliar y medio. Entonces, de los estudiantes dice más sobresaliente durante el proceso formativo, desde el técnico básico, auxiliar y medio. Podrán acceder a esta modalidad, repetimos, los del básico auxiliar que estén cursando el segundo semestre del técnico medio, con un promedio general de calificación no menor a 85. No menor, o sea, más de 85. A eso se refiere la graduación por excelencia. Es simplemente la conclusión de ese proceso y ya estarían habilitados para graduarse. ¿Cómo van a presentar estos jóvenes este trabajo? ¿Cuál va a ser la modalidad de presentación? El producto o trabajo final es la presentación de una producción escrita o una producción audiovisual. Tenemos clara la sistematización de una experiencia mínimo, dice, de 10 hojas. Para esto también hay todo ¿qué les digo? Un esquema de trabajo para la sistematización de experiencia, que tiene, como vuelvo a decir, mínimo 10 hojas en computadora o a mano con una carátula y tenemos ahí toda la estructura de cómo va a ser la presentación. Aparte de la producción escrita, puede ser una producción audiovisual que pueda durar 20 minutos, la cual debe estar entregada en un CD y no se limita solamente al castellano, sino también puede ser presentada en lengua originaria. Puede ser presentada en lengua originaria y de manera narrativa. Y esto me hace acuerdo a lo que habíamos hecho también nosotros en el Profocon hace un tiempo atrás. Y recientemente cuando hacíamos lo que vamos a dar examen, la sistematización de la experiencia hasta la gestión anterior. Y actualmente hemos hecho una propuesta transformadora, ¿no? Una propuesta transformadora, una propuesta de experiencia productiva, algo así, para nuestro examen. Entonces, tiene una guía en donde nuestros participantes se van a basar y de ahí en adelante presentan su trabajo. Y tenemos ahí de manera puntual la función de todo el plantel. ¿Qué hace el director? ¿Qué hacen los facilitadores? ¿Y cuál es la obligación o el trabajo de los participantes? Tenemos ahí de manera muy concreta qué hace el director. Es el que organiza, el que remite los mejores trabajos a la dirección distrital y a la subdirección. En tanto, los facilitadores son los que orientan, definen las modalidades. ¿Cuáles son las modalidades? Habíamos visto 6 modalidades de graduación. Entrega y aprueba y verifica la habilitación de los participantes. ¿Quiénes están habilitados? Obviamente están habilitados los participantes que hayan aprobado el primer semestre del semestre 1 de técnico medio. ¿Ya? Pero además, ¿qué hacen los facilitadores? Y no es por darle la responsabilidad. Tienen la responsabilidad también de hacer el acompañamiento, al igual que el director, a partir de la nominación de la comisión. Los participantes registrados dicen que estén cursando el segundo semestre, ellos definen
cuál va a ser la modalidad de graduación y cumplen el procedimiento con la presentación de este producto final que habíamos mencionado. Entonces tenemos las funciones de estos tres elementos como es director, facilitador y participante. ¿Qué van a hacer? Cada uno de acuerdo a su ocupación o a su función. El director coordina y organiza a la comisión evaluadora. Esta comisión evaluadora está instituida o compuesta por un facilitador de la especialidad afín al trabajo. Si es de agropecuaria, tendrá que ser pues de agropecuaria. Si es de sistemas computacional, será. Si es de gastronomía, será de gastronomía. Asimismo, un facilitador de otra especialidad como vocal, sin olvidar de que el facilitador del área es el presidente y el facilitador de otra especialidad es el vocal. Todo representante de la junta educativa, de la comunidad educativa, en este caso, nosotros no tenemos junta escolar, pero sí tenemos representantes del centro de estudiantes. Que estos estudiantes no sean o participantes, no sean de la misma, no sean participantes de esa carrera, tendrán que ser de otra carrera. O si bien hay de la comunidad, también puede ser de la comunidad productiva, como veedores son los que observan. Dice opcional para educación. En este caso decíamos opcional, pueden ser personas de la comunidad o también pueden ser participantes. Generalmente hay participantes, porque los mismos participantes son miembros de la comunidad. ¿Qué más hace la comisión evaluadora? Una vez concluida, dice la socialización, se llena el formulario de calificaciones y se entrega una copia al participante. Esa es la función de la comisión evaluadora, la cual debe ser organizada a partir de un consejo de maestros, una reunión, como le llamemos, encabezada por el director o directora, ¿ya? Tenemos los criterios de evaluación para el proceso de formación de los participantes de carreras, áreas técnicas. La socialización, 50 puntos. La sistematización de experiencia, la que habíamos visto anteriormente, 30 puntos. Y un proyecto de vida que también tiene su propia reglamentación, vale 20 puntos. Quizás en este proyecto de vida, o tal vez la sistematización, he escuchado algunos, me han comentado algunos rumores que dicen es optativo el proyecto de vida. La sistematización también no. Estos tres aspectos o elementos, fíjense, la sistematización del proyecto de vida, suman los 100 puntos con la cual se van a graduar nuestros técnicos medios de las diferentes áreas. Entonces, una vez obtenida esa calificación, la valoración, mejor dicho, del proyecto se hace frente a la comisión evaluadora en base a la sumatoria de los 100 puntos. La valoración cuantitativa o la nota de aprobación, ya sabemos que es igual o mayor a 51. Es decir, si el participante tiene menos de 51, obviamente no está aprobado para el técnico medio. Sin olvidar de que el reglamento de evaluación nos dice de que el participante de este nivel debe haber tenido más del 60% de participación de acuerdo al reglamento de evaluación para ser tomado en cuenta. Si tiene menos del 60% no puede ser evaluado también. Ese es otro de los elementos que debemos tomar en cuenta, ¿ya? De manera puntual es lo que tenemos nosotros como educación alternativa, este reglamento de modalidades de graduación. Entonces, para educación alternativa, para los centros que desarrollan formación técnica. A todos los participantes presentes, entonces, está el espacio aperturado para que puedan consultar, puedan proponer, puedan sugerir y aclaramos algunas dudas para pasar al otro reglamento del área humanística o de los CERS, ¿ya? Entonces, tenemos en pantalla las modalidades de graduación. Ustedes dirán, si hay alguna duda,
algo que decir, algo que consultar, por favor, adelante. Tengo una duda. El tema de la modalidad de práctica laboral. eh, yo estuve de director en la Escuela Técnica San Alonso y muchos ya trabajan o trabajaban en el área. Entonces me decían si se podía convalidar como una de las modalidades el trabajo que ellos realizan, ¿no? Ya en el campo laboral. O Y sea, pues entonces era mi duda, ¿no? No sé si yo lo estaba haciendo correctamente, el que ellos tenían que buscar un espacio aparte de las horas que ellos trabajaban, ¿no? Para convalidarlo como eh, práctica laboral. No sé ujú, si estaba equivocado o, a ver, quisiera que ya. me pueda iluminar un poco en ese sentido de la práctica ¿Cómo, laboral. cómo está, Licen Bismarck? Buenas noches. Bueno, mucho. Efectivamente, desde que hemos empezado a hablar de la planificación, habíamos dicho que tenemos que ser flexibles, tolerantes, empáticos, etcétera. Entiendo perfectamente la consulta, dicen Bismarck. Entonces, si ya el participante tiene un emprendimiento o tiene un empleo, ya, hablemos, es electricista, se ha formado en electricidad a nivel técnico medio y ya él está prestando una función, un trabajo, mejor dicho, es empleado de X empresa, X institución, pero está trabajando en el rubro, conoce el rubro, entonces no sería necesario que este participante vuelva a buscar o vaya a buscar otro espacio donde hacer su práctica laboral. Porque la práctica laboral se entiende para el participante, él o la participante está concluyendo un proceso de formación y debe demostrar a través de la práctica que ya sabe hacer, sabe desarrollar. Ya tiene el 70% desarrollado y eso va a demostrar en estas 300 horas. Sin embargo, tomando como base la pregunta, como ya sabe este participante, no es necesario. Si no, nosotros tendríamos que ir a verificar, por eso tenemos a la comisión, con la comisión evaluadora o con la comisión que desarrolla esta función y pueda, El joven tiene igual, bueno, aparte de la experiencia y el trabajo, ¿no? Él tendría que hacer su proyecto y defenderlo también, ¿no? Al final, un exactamente, proyectito. exactamente, tenemos la comisión evaluadora, entonces el director y el facilitador o facilitadora de la especialidad tendrían que ir a hacer el acompañamiento, eh, el seguimiento, si es así, para ver si en verdad es participante que nos dice el profesor, el licenciado Bismarck, trabaja y tiene la experiencia. Nada más, entonces, si es así, tal como lo ha dicho también, él va a desarrollar después su producto final para la presentación y obtener el título, someterse a la prueba y concluir el proceso de formación. Eso sería el licenciado. Entonces, estamos hablando, que no nos lo dice acá, de una especie de homologación de experiencia. Y eso pasa por la toma de decisión del director o la directora para no hacer que el proceso sea burocrático y burocratizarlo en lugar de viabilizar. Nosotros estamos para viabilizar, para certificar que ya saben y que se someta a la prueba. Es muy posible incluso de que esos participantes que ya están trabajando, la mayoría se gradúen por excelencia, les aseguro que si ya tienen la experiencia, la mayoría se va a graduar por excelencia. Eso lo dice Bismarck. Muchas gracias, muchas gracias. Otra pregunta, Claro. el tema de la graduación por excelencia no importa el número, o bueno, yo tomé un poco como referencia, aunque no es muy buena lo de la universidad, diríamos, ¿no? Es uno o dos como máximo, eh, dependiendo del aprovechamiento del primer año y del segundo año, ¿no? Y bueno, entonces uno por curso nomás, o dos por curso que se graduaban por excelencia.
¿no? Y bueno, y ellos también tenían que hacer su proyecto, pero ya no lo defendían. No sé, eso también, no sé si lo he hecho bien o de repente me he equivocado. No, dice, no nos dice, no nos da número. Es más, si recuerdan la gestión anterior, había muchos compañeros, muchos participantes de algunos centros, es decir, varios. No sé qué cantidad decir, pero un porcentaje alto de estudiantes graduados por excelencia y eso nos ha llamado la atención, una experiencia propia de otros cargos. Entonces, es una llamada de atención para nuestras autoridades superiores para hacer el acompañamiento. Es decir, no es que pueden ser, no pueden ser excelentes todos, pues, ¿no? Entonces, no hay un número, dice misma, no nos dice un número. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser cinco. A ver, retomando el ejemplo de electricidad. Usted tenía, creo que tiene soldadura, ¿no? Tenía soldadura en el anterior centro. Soldadura, electricidad o mecánica. Mecánica industrial, Ajá, mecánica industrial, ¿no? sí. El mecánico industrial que ha ingresado, es empírico, mejor dicho, y después de 5, 10 o 20 años de trabajo ha ingresado al CEA, pues tiene todo el conocimiento práctico. Tal vez le falta un insumo teórico, no más. Y de hecho, esos estudiantes, si es uno, son 5 o son 10, yo les aseguro que se van a graduar por excelencia. Incluso saben en algunos casos mucho más que el facilitador porque ellos están a diario en la práctica. Entonces le dicen Bismarck y para todos no importa el número, puede ser uno, pueden ser 5, pueden ser 10, no importa. Lo importante es la calificación y que la comisión evaluadora haga el acompañamiento para certificar esto y nuestras autoridades superiores, como es distrito y dirección departamental, otorgan el certificado. Eso, dicen. Muchas gracias, licenciado De nada, Jimmy. de nada, dicen Bismarck. Si hay otros, por favor, estamos con la formación técnica, pero en nuestro ámbito nosotros podemos estar un año o 3 años en centros que den la formación técnica y otros años solamente en humanística. Y como decíamos en la sesión de ayer, creo, o no hace días, hay muchos centros, como en Santa Cruz, el boliviano alemán, el Félix Pascopé, me parece, y algunos otros que dan formación técnica y humanística. Entonces, estas modalidades nos van a ayudar, este reglamento de evaluación, mejor dicho. Si hay más, adelante, por favor. Si no hay, vamos a ir pasando al otro reglamento. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, Licen Rosa? ¿Cómo Adelante. está? En la modalidad de graduación de emprendimientos productivos, ¿Ya? en gastronomía, dulces artesanales han elegido. Preguntan ellas qué estrategia o qué funciones para los estudiantes y docentes son las mismas que indicó ahorita. ¿Qué distrito, Licen? Es Roboré, Roboré. En Santiago. Roboré tenemos bastantes. ¿Sabes cuántos? O sea, tenemos 5, ¿no? 6. 5, sí, 5. 5. Ya, eviten competir, ¿ya? Mentira, es un decir. Eh, en, a ver, cuando nosotros ingresamos a un centro de educación alternativa, así yo sea director o autoridad, a estudiar una carrera técnica, soy estudiante o soy participante y me debo someter a las mismas reglas, si estoy entendiendo su pregunta. Es decir, todos ingresamos en la misma, en igualdad de condiciones, mejor dicho. Y por tanto, la modalidad que ellos hayan elegido es la misma tanto para para todos los participantes, así sean profesionales o no profesionales. Esa era la consulta, Lisa. Sí, gracias. Sí, sí, Esa es era. para todos. Esto como experiencia propia pasa de que a veces nosotros ya como maestros que somos, por ejemplo, yo ingreso a parvulario y de pronto
quiero optar por otra modalidad, qué sé yo, semipresencial, o decir de que yo ya soy maestro y bueno, tengo que tener mis beneficios. No, a nuestros directores y a nuestros participantes también es una motivación aparte para el participante joven que no tiene profesión todavía, que un maestro, además que es maestro, es director, esté ahí a su lado y esté compitiendo en igualdad de condiciones. Esa es la ventaja de educación alternativa. Y nosotros como maestros que ya somos, si estamos estudiando una carrera técnica, cumplir a cabalidad o al pie de la letra y dar el ejemplo para los participantes, ¿ya? Eso, dicen, es para todo la misma regla. No hay excepcionalidad, ¿ya? Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Buenas No, noches, que Licen. continúen. A ver, a ver, a ver. Adelante. Licen, no tiene mucho que ver con este reglamento, pero aún tengo una duda. Eh, Según su experiencia de usted, ¿es complicado cerrar una carrera técnica que ya no tiene mucha expectativa y habilitar otra? O en ese caso, ¿cómo se procede? No, se informa nomás, Licen. No es complicado. Se informa o usted opta por otra, usted como gestor o gestora, director o directora, opta por aperturar otra carrera. En Y este si en ese caso, caso, ya continúe, luego, luego no, le hago. no, usted adelante, usted yo le escucho. Y en ese caso, si no tenemos director, solamente director encargado, y justamente, digamos, la carrera que ya no se nota que tiene mucha expectativa es la que da el director encargado. Es medio complejo, ¿no? Pero debe saber nuestro director encargado o directora encargada, debe saber de que esa es la regla del juego. Es decir, hay un bien superior, no puede estar por encima el bien individual o por el bien de la mayoría, que son nuestros participantes. Es decir, no puede estar un maestro, un facilitador con menos de 10 o de 15 o de 10 participantes. Si tiene menos de 10, la reglamentación nos dice que no puede estar. Por tanto, seguramente que esa carrera ya no tiene relevancia porque ya no está acorde a lo que queremos en el Roboré, estoy hablando de Roboré. Se cierra esa carrera, pero antes de cerrar se tiene que hacer un buen diagnóstico para implementar otra carrera. Yo entiendo que gastronomía y alimentación y sistemas computacional tienen la mayoría de los centros del distrito de Robores, ¿sí? No está mal, pero tampoco está bien. ¿Por qué digo esto? Porque se debe rediseñar la estructura, las ofertas de las carreras técnicas. Debemos ofertar otras carreras, pero yo les aseguro, usted mismo debe estar pensando, pero si oferto otra carrera, el profesor que está recetando o el facilitador no tiene esa especialidad. Por tanto, ya no tendría trabajo, pues no así, no tendría pertinencia, mejor dicho. Y esa ya es la tarea del distrital. Si es usted, la gestora o gestora, el gestor o gestora, director o directora, le informa al distrito, el profesor, se está cerrando tal carrera, X carrera, el profesor de fulano de tal es de tal especialidad y esta especialidad que estamos cerrando, vamos a aperturar esta otra, sin embargo, él ya no tiene pertinencia. Entonces, esa es una función más administrativa del director distrital que tiene que reubicar al maestro. Bueno, es un tema más complejo, no podemos llegar nosotros hasta ahí, pero esa es la vía. ¿Por qué digo esto? Porque estamos velando por el bien de la mayoría de los participantes y no estamos velando por el bien de un maestro. Nosotros gozamos de la inamovilidad, etcétera. No estamos hablando de la inamovilidad, pero estamos hablando de garantizar una carrera técnica para la mayoría de nuestros jóvenes y adultos que sea atractiva y podamos tener un buen número de participantes. ¿Ya? Eso sería Ya, Licen, la- me quedó claro. Y una consultita más en ese caso, si, digamos, si la carrera técnica que se va a cerrar tiene ya algún equipamiento, porque es necesario, ¿no es cierto?, para las prácticas, ¿qué procede con eso, con esos bienes, digamos, ¿no? Con ese taller o con esos materiales donde se hacía la práctica de la carrera que se va a cerrar. Sí.
Todos los bienes por norma son del municipio, del gobierno, de los gobiernos, de cada uno de los municipios. En este caso pertenecen al gobierno al gobierno autónomo de Roboré. Usted si es directora, informa al municipio de que ese equipamiento ya no se va a utilizar. Entonces el municipio tendrá, porque está inventariado, y si no está inventariado tendrá que hacerlo así, bajo inventarios del municipio, administrado por la dirección distrital, pero el dueño de eso, por norma, es el municipio, ¿ya? Y me olvidaba lo que le decía anteriormente, lo que me decía, mejor dicho, tanto el director encargado como el director institucionalizado, lamentablemente tienen las mismas responsabilidades. No es mayor o menor la responsabilidad, es la misma responsabilidad. Lamentablemente a veces cuando somos directores encargados decimos, pero yo soy encargado, nada. Asumiste la dirección con bajo las mismas reglas de juego y tienes la misma responsabilidad. De hecho, ya son dos responsabilidades, pues, ¿no? Del director encargado, porque es director y también es facilitador. Ambos trabajos tienen que hacer. Esa es la desventaja, ¿ya? Eso, Lice. Ya dicen, muchas gracias. No es mi caso, no soy ni directora ni soy la profesora del área técnica, pero sí me preocupa mi centro, ¿no? Me preocupa mi centro. Eso era la consulta, dicen. Muchas gracias. De nada, Lice. Entiendo, entiendo. ¿Seguimos? Estamos. Vamos a ver el otro reglamento, ¿ya? Si hay otra consulta la pueden hacer y si no, pasamos al otro reglamento. No hay ningún problema. Bien. Bien. Tenemos nuestro reglamento de evaluación y podemos ver del mismo el objetivo. Uno de los principales objetivos de este reglamento de evaluación es normal, dice, todos los procesos de curriculares, los procesos pedagógicos. Asimismo, como se dice, articular los momentos metodológicos, práctica, teoría, valoración, producción, así como las dimensiones, el ser, saber y es decidir durante todo el proceso. Además de que el objetivo de este reglamento es de que todos conozcamos de manera concreta por dónde ir. Entonces, tiene sus características propias. Una de las principales es holística. Decíamos, es horizontal, es amplio. Esto nos dice el modelo educativo, sociocomunitario, productivo. Está en armonía con el cosmos y la madre tierra.
es dinámico y permanente. Un poquito me hace acuerdo a lo que decía el licenciado Bismarck. Es dinámico, es constante, porque no concluye solamente cuando tenemos examen, o al inicio de gestión, o a mitad de gestión, sino de principio a fin. Pero además, lo que nos decía Lice misma es flexible, porque si bien el reglamento no nos dice para los participantes que ya están desarrollando, ya tienen una experiencia laboral certificada y que tengan demostrada la habilidad, etcétera, etcétera, se puede hacer una especie de homologación y ellos simplemente realizan el trabajo final de sistematización. No nos dice. Por eso dice que es flexible. Si el participante, por X o Z motivo, no puede asistir a la evaluación práctica o teórica esa noche, ese día, esa tarde, esa mañana, en esa fecha, pues presentando seguramente la licencia con algún respaldo que no siempre va a ser una receta o algún documento emitido por el médico si es problemas de salud. Nosotros tenemos que ser flexibles en ese aspecto y poder tomar la evaluación. Cuando digo, compañeros, cuando digo flexible, no quiero que se interprete cuando hay que ser demasiado flexible. Eso ya no es o demasiado tolerante, no. En el marco del respeto hay que ser tolerante, mejor dicho, pero tampoco hacer que nuestros participantes pasen por sobre nosotros y nos utilicen. Es decir, excusa para todo, ¿no? No pude llegar a tal hora, no pude ir tal día, no pude ir a tal hora, entonces eso ya es demasiado, ¿ya? Con límite. La evaluación es cualitativa, cuantitativa y no meramente cualificable o cuantificable. Es decir, no solamente debemos medir cuánto sacó. Juancito Pérez tiene 50, pero no sabemos por qué sacó 50, por qué sacó 45. Estaría enfermo, estará sin trabajo, estará desempleado, lo habrán despedido, tendrá problemas de salud, un problema laboral, un problema judicial, etcétera. Nosotros no somos tampoco quienes para jugar ni para empaparnos de todos los pormenores, pero hay una razón para que ese participante que asistía o asiste regularmente de pronto haya sacado una nota baja o una nota de reprobación. Por tanto, tenemos que aplicar también, hay otras instancias, ¿no? Segunda instancia, donde presentan los participantes un trabajo práctico con sus características particulares, con un tribunal, etc. ¿Ya? Es democrática. ¿Por qué es democrática? Aquí se me viene un ejemplo ahora, cuando en algún momento estuve en un centro de educación, un CEA, hacía muchos años se presenta un participante sordo, más decíamos sordomudo, ¿no? Entonces él no hablaba muy claro y no le gustaba leer. Sin embargo, optamos por la modalidad de que no le gustaba leer ni escribir, pero le gustaba dibujar. Entonces, él escuchaba las clases y de pronto, como era plan aula taller y todas las clases eran exposición, exposición, exposición. Entonces el joven agarraba, hacía su papelógrafo, dibujaba, hacía un esquema, etcétera, y nos explicaba de manera tranquila, de manera concreta y aprobó. Y ahora incluso tiene cursos superiores, este muchacho es profesional. Por eso, a ver, ¿de qué manera tú quieres que te evalúen? ¿Quieres que sea práctico? ¿Quieres que sea teórico? ¿Quieres que sea teórico? ¿Cómo quieres? Nos adaptamos nosotros de manera flexible a la condición de ese participante. Porque yo no iba a valorar la oratoria o la expresión oral, porque ahí se iba a pasar. Y no quería eso. Lo que queríamos es que queremos que el participante comprenda y entienda lo que se está avanzando. Eso que. Heterogeneidad. Asisten personas de diferentes edades, jóvenes de 15 años, a un adolescente, todavía no son mayores de edad, 16, 17, 25, 55, 75 años he tenido la experiencia de donde han egresado participantes 75 años. Entonces es intergeneracional más que heterogeneidad, es intergeneracional. Participan personas de diferentes edades.
La característica número 7 es que ellos ya vienen con una experiencia de vida, tienen una experiencia propia. Estos participantes ya tienen una experiencia propia o experiencia de vida. Un rato, ¿me confirman si se está compartiendo la pantalla? Por favor. No, No, No. no se compartió desde que empezó, Licen, no se compartió. Perdón. Perdón, yo dije, y ahorita me di cuenta. Esperen un momentito. Esperen un momento. Ahorita vamos a arreglar esto. Ahora sí, ¿no? sí, Licen. Sí, ahora sí. Sí, van a disculpar, mire, yo hablando y hablando. Yo estaba viendo, pero esperen un ratico. Eh, Ahora sí. Ahora se ven, ¿no? Sí, ahora sí. Van a disculpar, de verdad. Sí, dicen, se escucha bien. Perfecto. Pensé que no estaba ya. Volvemos a hacer un breve repaso, ahora que lo tengan. Pero no se preocupen, estos dos reglamentos se los voy a pasar a nuestros amigos de CAETIP para que ellos se los compartan y luego los tengan ustedes para su utilización cotidiana, ¿ya? Empezamos por el objetivo y luego hemos continuado por las características, que mostramos las 6 características: integralidad, dinámica, flexible, cualitativa, democrática, de heterogeneidad. Estuvimos en las 7. Aquí en el número 7 estamos viendo que ellos ya vienen con una experiencia previa. Entonces, yo como facilitador, así tenga 20 años o 30 años de experiencia, no puedo yo ir a enseñarle a ese joven, a ese adulto que ya ha vivido la vida, tiene más de 60 años. Debo tomar en cuenta lo que él sabe, sea teoría o sea práctica. Ellos, dice, han aprendido a lo largo de la vida y es lo que se debe considerar en la experiencia. Ya hablamos anteriormente, ahora el número 8 debe ser flexible. Incluir una evaluación, dice, basada en proyectos. Evaluación de competencia, evaluación de portafolios. Evaluación de portafolio es la evaluación de cuánto saben y bueno, es acumulativo. Cuando hablamos de la evaluación de es acumulativo. Y el número 9 nos dice la experiencia, la evaluación formativa. La evaluación tiene que tener esa característica. Si soy yo facilitador de matemática, no puedo volver hacia atrás a enseñar el triángulo de Pitágoras, que las funciones, parábolas, logaritmo, y no sé para qué estoy enseñando logaritmo. ¿Cómo lo va a aplicar esa persona en su vida cotidiana? Pues si no tengo la capacidad si no tengo la capacidad de explicar de que el logaritmo o
o el triángulo de Pitágoras, etcétera, o X función, no va a utilizar el participante en su vida cotidiana. No tendría razón de enseñar eso. Yo como facilitador tengo que ser capaz de enseñarles con ejemplos concretos de cuándo lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar y de qué manera lo va a utilizar. Estoy hablando de matemáticas. En fin, de lenguaje más práctico, pues, ¿no? Al igual que de sociales o de ciencias. Pero tenemos que hacer que nuestros participantes tengan el gusto, porque la mayoría se han salido del colegio porque han tenido problemas en matemáticas. Resulta que vuelven al SEA otra vez matemáticas. Pero como maestros tenemos que hacer que ellos les agrade el área o la materia. Por eso debe ser formativa. Mejor si la evaluación pues lo hacemos de manera práctica. A eso se refiere que debe ser formativa. Los objetivos, tenemos los objetivos de la evaluación. Espera un momentito. Ahora sí. Los objetivos de la evaluación son, tenemos cuatro objetivos. Uno de los objetivos es identificar el nivel de logro del aprendizaje. ¿Han aprendido? ¿Han logrado sus competencias o no? ¿Hasta qué punto han logrado? ¿Han adquirido conocimiento en el área de matemáticas, ciencias o lenguaje? ¿Sí o no? Número 2, identificamos las limitaciones cualitativas. Esta señora o este señor no ha podido captar porque había tenido un problema visual. No ve. Entonces tendremos que ponerlo adelante. Tiene un problema de retención, problemas de aprendizaje, dificultad de aprendizaje, y es joven. Entonces tendremos que coordinar con un centro de educación especial más cercano si es que los hay, pero habíamos dicho que no siempre hay un centro de educación especial o no siempre hay la predisposición de la persona. Por tanto, tenemos que tratar de darle solución. Identificamos las limitaciones para brindarle el apoyo adicional. En muchos colegios en el centro, digo, en el sistema regular, he visto que algunos maestros o llegan antes o se quedan después para poder apoyarle a sus estudiantes. En educación alternativa no podemos decir si trabajamos en la noche, salimos a las 10, yo lo puedo hacer quedar hasta las 10:30, digamos, no se puede, imposible, ¿no? Entonces, tal vez tratar algún tiempo extra antes de ingresar o un fin de semana. Bueno, cada uno opta de acuerdo a sus posibilidades de tiempo y decisión, ¿no? Orientar la toma de decisiones. Tal vez como una orientación vocacional, pues, ¿no? Resulta que a mí me gusta matemática, yo voy a estudiar sistemas computacional, o yo voy a estudiar para maestro de matemática, o voy a estudiar contabilidad, o voy a estudiar, bueno, debemos tratar de orientar en la toma de decisiones para seguir avanzando, y fíjense, a nivel superior, dice, ¿no? Estamos hablando del bachiller en humanidad. ¿Qué va a estudiar? Una carrera a nivel ingeniería, una carrera a nivel licenciatura, una carrera a nivel técnico medio nomás, o técnico superior, y posterior a ello va a seguir transitando. Entonces, estudia gastronomía, o estudia parvularia, o estudia sistemas computacionales. Esas tres carreras que le he dicho tienen transitabilidad al técnico superior y posteriormente al técnico a nivel licenciatura, menos parvularia. Todavía no hay ni una universidad que dé parvularia, ¿ya? Y esa es la forma de orientar. Y siempre estamos en pro de mejorar la calidad educativa. Pero nosotros no tenemos posibilidad para ir a quejarnos al municipio y no sé qué. Entonces tenemos que realizar algunas actividades que vayan a mejorar la calidad educativa. Es decir, no todos los centros tienen las condiciones, ambientes, mobiliarios y todo, equipamiento. Realizamos algunas actividades
en coordinación con los participantes, con el centro de estudiantes, con la directiva, etcétera, para comprar un pizarrón acrílico, comprar un data, comprar un proyector, comprar una mesa, comprar un estante. Pero fíjense, no caigamos en que en obligarle a los estudiantes del sector, en este caso el especializado, como ustedes van a ingresar, compren una vitrina, como ustedes van a ingresar, compren una computadora. Estamos condicionándole sin saber que todos tengan las mismas condiciones económicas. Entonces, mejor si hacemos actividades a lo largo de la gestión y no le condicionamos allá como tú te vas a ir, entonces comprar. Quizás no es esa la mejor forma, ¿ya? Son algunas iniciativas, algunas ideas. ¿Cuándo evaluamos? Iniciamos con una evaluación diagnóstica para saber con qué vienen, qué es lo que traen. Aplicamos algunas técnicas, como es el debate, la encuesta, por la técnica que el facilitador conozca o maneje. Con instrumentos, como es el cuestionario, lista de cotejo, formulario y otras que ya nosotros las conocemos. Pero si hay otra técnica que nosotros podamos añadir o insertar, perfecto, adelante. Inciso C, analizamos los resultados de la aplicación de estos instrumentos y técnicas. ¿Qué conoce? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué experiencias? ¿Cuáles son las experiencias que tiene? Entonces, yo estoy con participantes que han migrado de otros departamentos y de diferentes partes. Estos participantes han dejado de estudiar muchos años, 5, 10, 20 o 30 años. Entonces la mayoría después ya ha olvidado las nociones básicas de matemáticas. O saben solamente lo básico, pero no están capacitados para resolver problemas más complejos. Saben leer o sabían leer, ahora ya la mayoría lo han olvidado. Entonces ahí está la aplicación nuevamente de nuestra planificación, lo dice en la parte final, planificación de aula-taller con elementos curriculares para reajustar. Resulta que yo había hecho mi plan, pero cuando hago el diagnóstico, ese plan no está adecuado para estos participantes que han migrado o que han dejado de estudiar muchos años. Por tanto, tengo que hacer un reajuste inmediato a mi plan y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego viene la evaluación de los resultados. ¿Cuál fue el resultado? Que en función a las dimensiones, ser, saber y hacer, decir, qué saben hacer, deciden, no deciden, etc. Hemos aplicado algunas técnicas, instrumentos, hemos hecho un análisis de los resultados, el cual nos permite generar un criterio para que sean aplicados a través de nuestra planificación. Tenemos la valoración cuantitativa, mejor dicho, en relación a la heteroevaluación, autoevaluación y el total. Podemos ver en pantalla, tenemos ser 10 en la dimensión del ser, 10 en la dimensión del saber, 40 en la dimensión del hacer, 30 y decidir, 10. La autoevaluación, 5 y 5 en el ser y el decidir y tenemos los 100 puntos. Tenemos la carga horaria por módulos en los diferentes niveles, básico, auxiliar y medio. Tenemos un avance de 20 módulos en total en los 3 niveles, su carga horaria por nivel. No olvidemos que el básico es 500, el auxiliar es 1000. ¿Por qué es 1000? Porque es la suma de ambos. Del básico y el auxiliar ya tendríamos 1000. Y el técnico medio, la sumatoria de los tres niveles, finalmente una carga horaria de 2000 horas para obtener el técnico medio. ¿Cuál es la importancia de la evaluación humanística? Se aceptará, dice, la aprobación de un área de saber y conocimiento independientemente de las otras. La o el participante, para aprobar un nivel, debe aprobar 4 áreas de saber y conocimiento. Sea matemática, las 4 áreas, dice, ¿no? Matemática, ciencia, comunicación y lenguaje y ciencia social. Eso está bastante claro, es lo que siempre aplicamos.
Y de igual manera tenemos otro apartado que habla de la evaluación técnica tecnológica para centros para ETA, ¿ya? Para educación técnica tecnológica productiva. Entonces, debe aprobar, dice, los 5 módulos. Ya habíamos hablado ayer también. Y ahora debe aprobar los 5 módulos con una nota mínima de aprobación de 51. Si el participante no tiene 51, entonces tampoco va a poder desarrollar la práctica durante hablamos del técnico medio. Y tampoco va a tener una nota de aprobación. Por eso es importante la evaluación. Decíamos que debe ser, en alguna parte decíamos, debe ser constante. Debe a lo largo del aprendizaje, debe mejorar la calidad de educación. Porque, fíjense, voy a hablar ahora como maestro que soy. A mí como maestro, a cada uno de nosotros nos están pagando, nos están cancelando un salario para que nosotros intentemos mejorar las condiciones de vida de ese participante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con compromiso, con trabajo, con dedicación, como siempre lo hemos hecho. Pero no está el detalle en que yo le ponga nomás de memoria una nota de aprobación porque no quiero tener problema y me libero el problema. No. En lugar de aprobarlo, si se lo va a reprobar, se lo está perjudicando. Pero yo tengo que advertir esa necesidad con anticipación y ajustar mi planificación. Por eso es importante la planificación. Ajustar o reajustar mi planificación para dar un apoyo objetivo y pertinente a ese participante y no sea reprobado. Y finalmente, si no va a aprobar es porque hay otro problema. Y ese problema, habíamos dicho, puede ser dificultad de aprendizaje, visual, físico, motor o finalmente un problema social que nosotros lamentablemente no vamos a poder resolver todos esos problemas. Y lo que hacemos para allá, le pongo 51 y ya está y me libero. Quizás lo estamos perjudicando, ¿no? Tenemos el rango de notas, el rango de notas y o calificación para nuestros participantes. Ahí tenemos entre 20 y 50 que es aprobado, 51, 75 promovidos y el de excelencia entre 76 y 100. Ahí tenemos algunos elementos del proceso de evaluación extraordinaria. Es decir, le llamábamos, lo podemos llamar segunda instancia, evaluación extraordinaria. ¿Cuál es la característica o cómo realizamos? A través de la presentación de un trabajo práctico. U otra estrategia, dice, no solamente, y la mayoría hacemos trabajo práctico porque así lo dice el reglamento, puede ser. O otra estrategia según las necesidades del participante, que contribuyan, mejor dicho, a su preparación. 2, ya hacen un proyecto de vida, pueden presentar un proyecto de vida, asumir una visión de liderazgo, autonomía, desde su perspectiva personal. Ahí mismo pueden aglutinar algunas aspiraciones, como pueden ser metas, sueños, algunas circunstancias o motivos que obligaron a dejar sus estudios anteriormente. Así también acciones que motiven a continuar sus estudios con mayor fortaleza. Ese es un proyecto de vida. Fíjense, si logramos persuadir a que el participante haga un buen proyecto de vida, caramba, vamos a lograr de que este participante haga a través de un proceso de retroalimentación, redacte un buen documento y no solamente le va a servir para aprobar el nivel, le va a servir para poder proyectar su vida con una mejor visión, ¿ya? Puede ser una prueba práctica objetiva complementaria de acuerdo al nivel, etapa o ciclo. Puede ser oral, puede ser escrita, puede ser oral. En cuanto a la producción escrita, quizás en nuestros centros, no todos, algunos de nuestros centros estén muy bajos. ¿A qué me voy? Como este participante va a ser este técnico en mecánica o en soldadura, o en carpintería, pues puede escribir como le dé la gana, no es así.
debemos orientar a que escriban bien, produzcan sus textos bien, así sean técnicos o humanísticos. También puedes utilizar la lengua originaria o la lengua materna. Y el número 4, en educación técnica tecnológica, podrá aplicarse, dice, pruebas prácticas. De hecho, pues, ¿no? Si está estudiando mecánica, tendrá pues que desarrollar un trabajo práctico. No le podemos hacer un examen teórico, sea en el taller, en el laboratorio, en el espacio productivo. Si hablamos de gastronomía, le daremos ciertas recetas para que haga. Bueno, eso es mucho más fácil, pues, ¿no? El sabor, color, textura, etcétera, ya nos da un parámetro para considerar esa evaluación. Considerándose, dice, un producto tangible o intangible. Si hablamos de intangible, puede ser una producción de conocimiento como resultado final, fomentando así también un emprendimiento o los emprendimientos. Algunas consideraciones para la evaluación extraordinaria o segunda instancia. Estos son los parámetros. El trabajo práctico, 20 puntos. El proyecto de vida, 30 puntos. La prueba práctica objetiva, complementaria, como le llamemos, 50 puntos. Y tenemos 5. ¿Ya? Aquí tenemos para educación técnica. Esto es para educación humanística y para educación técnica. De la educación técnica tecnológica, trabajo práctico u otra estrategia, elaboración de proyecto de vida, que lo habíamos dicho, prueba objetiva, educación técnica tecnológica en función al área que él desarrolla, que la persona desarrolla, y promediamos su calificación. Sin embargo, esto es importante. Aquí. Sin embargo, la nota de aprobación para las y los participantes que aprueben, dice, la evaluación extraordinaria será de 51. Tomando en cuenta estos 100 puntos, pero la sumatoria total debe ser 100, me pasé 51, no más a 51. Puede ser excelente, pero debe tener 51. No olvidemos que es una segunda instancia, pero pasa a ser de que en algunos centros hemos visto, no en todos, por experiencia propia lo digo, no, para evitar que se aplace, mejor lo apruebo y me dejo del lío. No es esa la solución. Nosotros, estimados maestros, estimados compañeros, estimados colegas, estamos para apoyar. Y cuando digo apoyar, tomando en cuenta todos estos parámetros, podemos lograr ese apoyo para el participante. Se debe considerar, dice, lo siguiente: proyecto de vida, lo que ya habíamos hablado, según sus intereses o vocaciones del participante. Entonces, convalidación del estudio en el extranjero, que esto es más administrativo. Tenemos aquí los 4 puntos: el reconocimiento de los saberes realizados en el extranjero por bolivianos en el extranjero. Esto es más, puede ser de los que han estudiado en algún centro o pueden ser para los que han estudiado también, porque si vemos la 01, vamos a ver los estudios realizados a través del CPEAD. Todo lo que es el CPEAD se lo realiza Centro de Educación Plurinacional a Distancia, se lo hace en el extranjero. Que es un proceso más administrativo que se lo hace vía consulado y cancillería respectiva. Los módulos de las carreras que hayan desarrollado en el subsistema de educación alternativa podrán ser convalidados previa presentación de la documentación. Bueno, les vuelvo a decir, es más administrativo. Hay reconocimientos de saberes, reconocimiento de saberes y conocimientos de experiencias pruebas en el nivel primario. Es decir, llega el participante que no tiene libreta. Ha hecho el curso, pero no tiene libreta. Llega el participante que no tiene, bueno, no ha hecho nada. Pero se puede realizar una evaluación para establecer el grado de conocimiento en el nivel primario y su equivalente en el subsistema. Y de acuerdo a eso lo inscribimos ya en nivel primario, solamente para el nivel, no estamos hablando de secundario. El procedimiento de la evaluación es el reconocimiento de saberes
y la experiencia aprendida en la vida cotidiana. Esta persona puede que no haya ingresado al colegio o que haya hecho 1 o 2 cursos. Luego nunca más estudió, pero resulta que es comerciante y constantemente tiene apego tiene su trabajo apegado a los números. Por tanto, pues sus conocimientos matemáticos los tiene desarrollados. Y también el lenguaje, o puede ser que se haya autoformado, pero no tiene libreto. Entonces también se puede optar por el reconocimiento de saberes. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, de esa manera, estimados participantes, tenemos este otro reglamento, el cual nos da un parámetro con mayores probabilidades, orientación, para desarrollar un proceso de evaluación coherente, real a nuestros participantes, ¿ya? Hasta aquí este reglamento en el área humanística, aunque la última parte nos da insumos para el área humanística y también para el área técnica. Eso sería, estimados compañeros, estimados licenciados, algunas consideraciones quizás, algunas consultas previo a esto, sin olvidar que habíamos hablado del proceso de planificación desde el diagnóstico comunitario participativo para llegar a la planificación y finalmente concluir en este proceso como es la aplicación de la práctica de manera objetiva en los diferentes niveles, en los diferentes centros a donde llegamos, ¿ya? Entonces, tienen la palabra si hay alguna duda o algo que complementar, por favor, para que podamos entendernos y podamos consolidando nuestros conocimientos y asimismo afrontar nuestra práctica cotidiana en los diferentes centros con mayor seguridad. Pasa que muchos hemos migrado del sistema regular, no es ningún problema, pero tenemos que manejar ciertos criterios de educación alternativa. Y esos criterios deben estar basados en la normativa. Así como están basados en la normativa, también en la realidad y en la flexibilidad de cada uno de nuestros participantes, ¿no? Eso, estimados compañeros. Algunas consideraciones o dudas, por favor, si las hay, adelante. Buenas noches. Licenciado, una consulta. ¿Qué pasa con aquellos participantes que tenemos en las carreras técnicas que por motivo de trabajo, digamos, ellos se ausentan algunas veces, pero ellos son participantes que estudian la carrera, o sea, están trabajando en la carrera que estudian? Y por motivo de trabajo es que ellos no pueden asistir 100% a las clases. Entonces, en este caso, nosotros como sus docentes, y siendo que nos hacen llegar su justificación de trabajo, nosotros podemos tomar en ello en cuenta para calificarle al final, o directamente tomamos como criterio disminuir esas ausencias. Ya. Ya, Lisa. El reglamento, si lo revisan con mayor calma, el anterior reglamento nos decía el participante para acceder a una evaluación debe tener al menos el 60% de asistencia. Entonces, yo le consulto ahora a usted, si ese participante, joven o adulto, tiene el 60% como mínimo, adelante. Se le califica en igualdad de condiciones que el otro. Pero hay lo otro, tal como lo mencionaba usted, si este participante se falta porque tiene su trabajo, porque ya tiene un ingreso y prioriza su trabajo, que está bien, pero le presta menor importancia al centro, no va a asistir el 60%. Por tanto, pues no tendríamos por qué
les estaríamos regalando la nota. Es más al contrario, este participante, si ya está trabajando, si es mecánico, por decir, es mecánico, pues que esa práctica o esa experiencia la traduzca o la comparta en el aula, porque no son muchas horas las que se pasan, ¿no? Entonces, simplemente ajustando, no le dicen al reglamento que tenga más del 60% de asistencia, sí. Pero también para eso están las 4 dimensiones, pues, ¿no? Si esta persona se falta nomás porque, le vuelvo a decir, prioriza su trabajo en desmedro del centro, entonces en el ser pues va a ser muy baja o nula. Además de que en decidir, no está decidiendo bien, porque en lugar de decidir de ir al centro al cual me va a otorgar un certificado o un título, yo estoy priorizando mi trabajo, que está bien, pero tengo que equilibrar ambas cosas. Equilibrar mi estudio y equilibrar mi trabajo. Eso sería, Lisa. Si tiene el 60%, adelante. Y también valorar de manera objetiva las dimensiones del ser y asimismo el compromiso. Porque si el participante tiene compromiso, nos ha pasado en muchas ocasiones, nos dice, mire, voy a llegar tardecito, voy a llegar a tal hora, pero no será todos los días. Porque si es todos los días, pues lamentablemente tendrá que hacer nomás su trabajo, porque en esta gestión no se tiene la modalidad semipresencial, pues no. Pero si algún centro por ahí lo está haciendo, puede ser, aunque no está en la 01, volvemos un poquito hacia atrás, hacia nuestras resoluciones. Nuestra resolución, la mayoría tiene presencial y semipresencial, incluso virtual. Sin embargo, la 01 nos ha venido con solamente presencial. Bueno, ese es un tema más administrativo y complejo. Si tuviésemos semipresencial, estimada licenciada, no había ningún problema, pero resulta ser que todos tenemos presencia. Eso le puedo responder, Liz. Sí, en el caso de las carreras técnicas sí o sí es presencial, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar sujeto a lo que viene a ser el 60% de asistencia. Correcto. Presencial, el 60%. ¿Y cómo vamos a valorar eso en la lista de asistencia del maestro? Si participó, al ejemplo, si es de mecánica, pues tendrá que tener el 60%. Y por eso es importante hacer el acompañamiento de principio a fin, para que a nuestros participantes se le pueda otorgar esta calificación de manera responsable, podríamos decir. Y también tenemos que tener nosotros todo nuestro respaldo. Con la experiencia que tenemos, pasa de que el participante se aplazó y después viene pues a reclamarnos dónde está su evaluación, dónde está su asistencia, dónde está su trabajo realizado, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros les demostramos, pero antes de eso también hay que advertirle al participante, y no solamente de manera teórica, sino de manera escrita. Estimado Juancito Pérez, usted no está cumpliendo. Se sugiere que participe constantemente, caso contrario puede perder el área, la gestión, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos que el participante haga un compromiso y firme de que va a tener predisposición y voluntad y va a participar con mayor frecuencia. Y si no lo hace, ya tenemos nosotros nuestro respaldo para cuando venga el participante a reclamar, le hemos dicho. Eso sería nuestro respaldo. Muchas gracias, licenciado. Excelente el compromiso que nos dice que firmemos con los participantes. Muchas gracias. De nada, Lice. ¿Alguien más por ahí? Si hay alguien más, por favor, alguien que desee complementar o desee consultar, ya para ir cerrando este módulo, estuvimos iniciando desde el DSP, el PSP,
la planificación y hemos terminado con este reglamento de evaluación y reglamento de modalidades de graduación y el reglamento de evaluación en humanística y en técnica. Si alguien desea complementar, adelante. Si alguien desea exponer alguna experiencia, tenemos todavía tiempito para que podamos conocerla. ¿Ya? Estaba, a ver, mientras vamos cerrando, estaba recordando a alguien, alguno de los compañeros que está en el curso, otro profesional, me decían que no estaba muy familiarizados, de hecho, ¿no? Con estos reglamentos, con las planificaciones, es normal. Sin embargo, cuando ingresamos nosotros a trabajar, si yo soy otro profesional, ingreso a trabajar a algún centro de educación alternativa especial, generalmente, entonces tengo que coordinar de manera muy estrecha con el director, el gestor o ¿Sí o la no? gestora para que me facilite Mira, los se han parámetros desconocido. básicos para planificar y de esa manera familiarizar, por un lado. Por otro lado, si nosotros ingresamos a la página del Ministerio de Educación, y si así no tengamos CISEP, de igual manera vamos a bajar el currículum base, los lineamientos curriculares, y si hablamos de especial, fíjense, son 11 lineamientos. Si hablamos de alternativo, vamos a ver primaria, secundaria, técnica tecnológica, todo con su carga horaria, etcétera, y nos vamos familiarizando. Estoy hablando si soy otro profesional. Y también si soy profesional del área de alternativa, de la misma manera. ¿Sí? No hay más, ¿no? ¿Está claro o no se entiende nada? No me entiendo. ¿Está claro? Claro, Licen. Licen, como producto de este módulo, ¿tenemos algo que presentar? Así, estimada Si nos Lice da Elizabeth. las directrices. Sí, no, la consulta o la directriz, mejor dicho, la va a dar CAETIP, las consultas, las preguntas, en función al módulo que hemos dado en la plataforma. Va a ser más en la plataforma, generalmente son más cuestionarios, y ya de hecho la participación de cada uno también es importante, y por otro lado va a ser un cuestionario y responde al cuestionario del tema que hemos avanzado, como es planificación complementaria en educación alternativa y especial, y ustedes rellenan ese formulario. Antes del formulario había un cuestionario también y un pequeño foro, el cual deben realizar después de cada conclusión del módulo, ¿ya? Eso lo va a dar la institución en el módulo, en la plataforma, mejor dicho, y seguramente les va a comunicar en el grupo con anticipación, ¿ya? Gracias, Licen. Gracias. De nada, Alicia. Bien, compañeros, ha sido un placer acompañarlos en este proceso. Fíjense, todos estamos en el mismo camino y a través de este módulo hemos ido conociendo algunos elementos quizás que no estábamos al tanto, pero como producto de esto, nosotros vamos a tener al final del módulo, de todos los módulos, el, el título del diplomado, ¿no? El cual nos va a ayudar para compulsas, y no solamente para compulsas de institucionalización, para compulsas de otros cargos, o también estar en alternativa en otro sistema, ¿ya? ¿Sí, Lizen? Bien, nuevamente entonces les agradezco a nombre de CATIP y la universidad que certifica por habernos reencontrado en este espacio, siendo la última sesión, esperando encontrarnos este camino
de educación es interesante porque nos estamos encontrando en diversos foros, en algunos talleres, en algunas reuniones nos vamos a encontrar en nuestro centro y no dejemos que el espíritu de educación alternativa disminuya, más al contrario, yo les decía en algún momento, seamos orgullosos, seamos comprometidos y hagamos que eso se refleje en nuestros participantes, en nuestros centros. Tenemos N de dificultades, pero tenemos que sacar fuerza y fortaleza donde no hay para poder proyectar la educación alternativa en los diferentes espacios. Tenemos a nivel nacional el 14º encuentro internacional próximamente. Tenemos otro foro donde podemos mostrar a nuestros centros, no solamente en las ferias, sino también en los foros internacionales. Podemos realizar algunos debates, algunos encuentros deportivos, algunos encuentros culturales, etcétera, etcétera, con la mística de educación alternativa, con la finalidad de mostrar y no de nosotros, no solamente de quejarnos, sino de proponer, sino también de decir, sino también de hacer. Y es así que vamos a ir conociendo que la familia alternativa también propone, también produce, también crea, y no solamente es un subsistema relegado al sistema, a la modalidad nocturna, sino podemos desarrollar modalidades diurnas en la mañana, en la tarde, y fortalecernos uno a uno, fortalecernos con otros centros que tienen, por ejemplo, los centros que desarrollan formación técnica, aliarse con los centros que desarrollan solamente formación humanística y viceversa, o solamente los técnicos y solamente los humanísticos, etcétera, ¿ya? Entonces, ha sido una bonita experiencia acompañarlos y apoyarles en este módulo a nombre de CATIP y quienes hemos estado siempre acá presentes. Muchas gracias. Va a ser hasta la próxima oportunidad ya. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, muy Gracias, amable. licenciado. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas, Gracias, Licen. Buenas Gracias, noches. Licen. Buenas noches. buenas noches.